no lo podíamos. Faltan 3 minutos para las 9 de la mañana. Ustedes saben, el Ministerio de Economía anunció junto a otros ministerios medidas de contención y asistencia a los sectores de la economía más afectados por la crisis sanitaria. Para sacarnos algunas dudas sobre algunas de estas medidas que han sido detalladas además en las últimas horas, recibimos a Marcela Bención, directora de Política Económica del Ministerio de Economía y Finanzas. Buenos días, Marcela. Buenos Hola. días, ¿qué tal, Lorena? Ahí está, ahí nos escuchás. Bueno, primero que nada, este apoyo económico concretamente para el sector empresarial, ¿a cuánto asciende y cómo se compone? Bien, ¿me escuchan bien? Sí, perfectamente. Perfecto. Bien. El paquete, nosotros esta semana el Poder Ejecutivo hizo anuncios concretos de incorporación de nuevos sectores afectados, más afectados por la pandemia, a medidas que ya venían siendo, que ya habían sido trabajadas en marzo pasado y que de hecho habían conformado la Ley 19.942, que fue promulgada, si mal no recuerdo, el 5 de abril pasado. Lo que ocurrió esta semana fue la incorporación de nuevos colectivos a esos beneficios que se habían aprobado el 5 de abril y que básicamente pretenden apoyar a micro, pequeñas y medianas empresas, a las empresas de los sectores más afectados, que básicamente serían turismo, todo lo asociado a los eventos y congresos, todo lo asociado al transporte escolar y a las cantinas, digamos, son varios sectores que fueron los más afectados por la pandemia y que de alguna manera se los está apoyando con exoneraciones tributarias, con facilidades de pago, con mayor acceso al crédito, con subsidios y beneficios en el pago de los servicios públicos. Y todo ese paquete, por así decirlo, asciende a unos 140, 160 millones de dólares si agregamos ayudas adicionales a los hogares vulnerables y a el empleo, a los trabajadores desocupados, que también fueron innovaciones o nuevos anuncios esta semana y que se agregan a esa ley que ya existía. En total, el apoyo es de unos 160 millones de dólares al sector productivo y al empleo. Además, hay que considerar otros 130 millones de dólares que se le daría a los hogares vulnerables, estoy hablando por fondo coronavirus, y además hay que agregar unos 400 millones de dólares que se da en salud y otros 200 millones de dólares que también ya venían de apoyo al sector productivo. O sea que en definitiva el total de la cifra son esos 900 millones de dólares que de alguna manera se estaría dando de apoyo a el sector productivo más afectado, a las micro, pequeñas y medianas empresas y sectores más afectados, a los hogares vulnerables y a los desocupados, en adición a, por supuesto, las atenciones de salud, que son las que se llevan gran parte de esos 900 millones de dólares. Marcela, ni bien anunciábamos esta entrevista, han llegado muchas dudas de televidentes y ese era un poco el espíritu de esta conversación. Algunas de ellas, para ir agrupándolas, tienen que ver con las medidas anunciadas para unipersonales, para empresas de Literal E, monotributistas. ¿Cómo deben hacer estas personas para acceder a los beneficios que se anunciaron? ¿Les van a llegar, digamos, la factura ya con los descuentos o las reprogramaciones o deben hacer algún trámite? Bueno, nosotros entendemos que el BPS, la DGI, les va a informar. De hecho, nosotros ahora estamos, el gobierno está por sacar una campaña de bien público, como bien lo dijo la ministra de Economía, creo que fue el martes pasado, en los anuncios del martes pasado. O sea que de alguna manera ahora sigue toda una comunicación que entendemos va a ayudar no solo a entender las medidas, sino saber a cómo proceder para procesar o hacer operativas esos beneficios, ¿sí?
¿sí? Igualmente, digamos, yo diría que los tres organismos protagonistas de estas medidas son la Dirección General Impositiva, el Banco de Previsión Social y la Agencia Nacional de Desarrollo, y los tres organismos van a comunicar a los contribuyentes y van a estar comunicando en sus sitios web, digamos, van a hacer comunicaciones anunciando esas facilidades. O sea que seguramente en los próximos días los contribuyentes van a poder tener mayor claridad de los pasos que tienen que dar para beneficiarse de esos apoyos, digamos, que se estarían dando ya con la ley ya aprobada y con los nuevos anuncios de esta semana. Dicho esto, la propia ministra decía el miércoles pasado, y nosotros con la gente que de alguna manera nos consulta y empresas, siempre sugerimos aquella empresa que tenga algún gestor, contador de confianza, que le haga los trámites, que claramente recurra a ellos para entender el alcance exacto de cada una de las medidas, que son temas tributarios que a veces las micro, pequeñas y medianas empresas delegan en gestores o en contadores de confianza. No son complejas las medidas para nada, que entendemos que son bien fáciles de entender con el contacto con el propio organismo EPS, DGI o ANDE, pero en cualquier caso siempre recomendamos que aquella empresa que tenga algún gestor o contador de confianza pueda llamarlo y que le pueda leer la ley 19.942, que ahí están los beneficios que ya se estaban dando para las MIPYMES y para para sectores reducidos, que se entendía que eran los más afectados, a los que ahora se le agregan nuevos sectores, y el proyecto de ley de estos nuevos sectores que se agregan está siendo elaborado en estas horas. Pero ya hay un montón de beneficios reglamentados y que son ley, que sin lugar a dudas que pueden consultar en los organismos correspondientes o con sus gestores. Marcela, desde la oposición, en cada anuncio que se ha hecho por parte del gobierno de diferentes medidas desde el comienzo de la pandemia, siempre se han señalado como insuficientes, como que no tienen finalmente el impacto que deberían tener. Y desde el año pasado se ha sugerido en más de una oportunidad que Uruguay accediera a la posibilidad de créditos internacionales, que también desde la oposición se han encargado de decir que Uruguay tiene acceso a esos créditos, para que efectivamente las medidas pudieran ser de mayor impacto. ¿Por qué desde el gobierno, desde la conducción económica, no se entiende bueno el recurrir a esos créditos como forma de sumarlos a estas medidas y efectivamente conseguir de esa manera el supuesto impacto que, por ejemplo, se reclama desde la oposición y desde diferentes organizaciones sociales? Sí, Humberto, buen día. Te agradezco día. la pregunta, porque creo que es bueno ponerle luz a este asunto. Creo que hay una confusión. El Uruguay recurre a esos préstamos, ya está recurriendo a esos préstamos. El año pasado el país se endeudó en el entorno de los 3.000 millones de dólares, y parte de ese endeudamiento se obtuvo digamos, de ese financiamiento se obtuvo con emisiones, con el sector privado, ya sea local, nacional o internacional, y parte de ese financiamiento se obtuvo a través de préstamos con los organismos multilaterales. Creo que hay una confusión de conceptos. Uruguay ya está tomando deuda desde el exterior, y con estos 900 millones de dólares, recordemos que el año pasado el fondo coronavirus era de unos 700 millones de dólares, a lo que obviamente hay que agregarle el déficit fiscal que normalmente tiene un gobierno en funcionamiento bajo situación normal fuera de pandemia. Ese déficit compuesto por esas dos cajas que hemos llamado, los gastos de pandemia y los gastos estructurales o permanentes de no pandemia, obviamente hay que financiarlos con endeudamiento. Entonces ya se está tomando endeudamiento permanentemente, y el año pasado con esos 700 millones de dólares del fondo coronavirus se adicionó el endeudamiento, y este año vamos a agregar el endeudamiento ya permanente, normal,
permanente estructural, el que ya tendría el gobierno sin pandemia, le vamos a agregar estos 900 millones de dólares de endeudamiento adicional por pandemia. Que entendamos, no es el gobierno el que los toma solamente este endeudamiento, somos todos los uruguayos, porque al final del día el gobierno lo que hace es manejar dineros públicos, manejar dineros de los contribuyentes y por lo tanto de todos los uruguayos, y por eso esa cautela, esa responsabilidad de la que la ministra de Economía siempre habla a la hora de definir estos paquetes de ayuda para equilibrar de alguna manera las ayudas y los apoyos que sabemos que la sociedad toda necesita, especialmente el sector productivo y los hogares vulnerables y los trabajadores desocupados. Ni que hablar que lo sanitario hay que atenderlo porque tiene que ver con la salud de los uruguayos. Pero de alguna manera hay que ser muy cautos en equilibrar esas necesidades con el endeudamiento que le estamos generando a los uruguayos para atender esas necesidades, porque estos 900 millones de dólares al final del día es endeudamiento adicional que le generamos a los uruguayos, ¿sí? Que tendrán que pagarlos estas generaciones o tendrán que pagarla las futuras, y ahí es donde tenemos que ser muy cautelosos. En otro orden de temas, ¿es viable que los free shops puedan vender sus productos por internet como un modo, digamos, de solucionar la situación que están pasando, que están cerrados desde marzo y que ya habían sido golpeados por el cierre de fronteras y la importancia que tienen en las fuentes de trabajo en algunos departamentos fronterizos? A ver, en el Ministerio de Economía y Finanzas hay un grupo liderado por el subsecretario Irastorza trabajando en las propuestas y en la problemática de este sector ya desde el año pasado, y se han analizado diferentes medidas. Yo confieso que no he estado directamente involucrada en este sector. Sí puedo decir a modo general que se han evaluado todas las propuestas que se han hecho y que en estas medidas que se anunciaron esta semana y que ya incorporaban la ley que refería anteriormente, promulgada el 5 de abril, sí debo decir que se incorporaron a los sectores de las tiendas libre de impuestos de fronteras, digamos. Ese sector era uno de los que no estaba incluido en la ley 19.942 a la que yo refería recién, que se aprobó, que se promulgó a principios de este mes de abril, porque de alguna manera la pandemia no había avanzado tan fuertemente cuando se inició esta ley que finalmente se aprobó. Ahora en las medidas que se anunciaron esta semana, justamente este sector se adiciona a los beneficios en la parte de exoneración de aportes jubilatorios, se le suspende el pago del canon en muchos casos, hay otros beneficios vinculados al impuesto a la renta y al impuesto al patrimonio. Entonces los free shops entran en este grupo de sectores beneficiados por estas medidas. En lo que tú me preguntabas, la medida concreta de vender es complejo porque de alguna manera hay que equilibrar, por supuesto, la situación que está atravesando este sector de los free shops, pero también la situación que está atravesando el comercio en general, que sí paga los impuestos y que no están exonerados de impuestos. Entonces, es un equilibrio complejo que sin lugar a dudas se está estudiando en el Ministerio de Economía y Finanzas. Muchas gracias por estos minutos.